noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 19 de septiembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Joaquín Vilas, es empresario y profesor. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido en esta primera oportunidad. Gracias. Esperemos que esté a gusto. Muchas gracias, eso espero. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es empresario de medios de comunicación del grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y nada, deseando que empiece el programa porque creo que además con los otros contertulios tendremos buenas discrepancias y sanas coincidencias, seguro. ¿Tenemos preparado el saco ya? Tenemos preparado, ellos no saben lo del hombre del saco, luego pero se lo contamos porque cada vez va más en serio eso del hombre del saco, queramos o no. A mi izquierda, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y expectante también con el hombre del saco. Bien, y en la esquina de la mesa, don Manuel Pérez Álvarez, es inspector de trabajo. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias. Un poco asustadillo después de escuchar a don Gaspar, por lo menos casi preocupado. ¿Tiene miedo que lo metan en el saco? Claro. Bueno, esperemos que no, el saco es para otros, preveo, ¿verdad, don Gaspar? Bueno, son dos personas a las que admiro, a usted no le conocía, pero ahí a don Manuel y a Domingo, ni que decir tiene que tienen todos mis respetos, y es más, creo que incluso, aunque no coincidiéramos en algo, por respeto a quienes son, tendría casi que aceptarlo. Bien, fíjate. No hay saco para los nuestros. No, para Bien. Los nuestros no. Ahora, pues, para los que faltan ya verás tú. Empezamos entonces con el primero de los temas de la noche. Ayer falleció Santiago Carrillo a los 97 años de edad. Es el tema de todo el día de hoy, tanto en medios escritos como en las diferentes tertulias de radio y televisión. Vamos a ver esta pieza. Figura clave del antifranquismo y la transición, Santiago Carrillo ha muerto hoy en su casa a los 97 años de edad. Afiliado al Partido Comunista desde 1936, Carrillo asumió su reorganización en el exilio, donde permaneció 38 años. Su apuesta por la democracia y la reconciliación le llevó a aceptar la monarquía tras la muerte de Franco, cuando el PCE era el único partido con implantación real en España, lo que supuso un giro decisivo en la evolución del país. Carrillo fue secretario general del Partido Comunista desde 1960 hasta 1982. Participó en los pactos de la Moncloa y fue uno de los 3 políticos que permaneció en su escaño el 23F. Sin embargo, su estrategia también le valió numerosas luchas internas. La debacle electoral del 82 precipitó su renuncia y 10 años después se apartó de la política activa sin lograr reunificar el partido. Eso sí, su ironía y su agudeza verbal siguieron presentes en la vida pública, ya que en los últimos años se ha dedicado a escribir libros y artículos y a dar conferencias. En su última entrevista con EFE hace unos meses, Carrillo dijo que veía imposible que hoy se repitiese el consenso que hubo en la transición, porque los ciudadanos no confían ni en el gobierno ni en el principal partido de la oposición. Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que lo que decimos siempre cuando una persona fallece, que Dios lo tenga en la gloria, aunque bueno, él no creía ni en el cielo, ni en el infierno, incluso en alguna ocasión, lo estábamos recordando aquí, fuera de cámara, que él en todo caso hacía el típico chiste de que quería mejor estar en el infierno. Cualquiera de ustedes, unas pinceladas lo pinten sobre... como lo pinten. Nació asesino y murió asesino. Así de sencillo. Yo todavía estoy esperando que se aclare lo de Paracuellos o lo de Aravaca. Lo negó siempre, es más, no solo lo negaba, sino que encima se enfadaba, porque se lo preguntaban una y otra vez, porque claro, no contestaba nunca. Yo le hice una entrevista y recuerdo que me convenció, porque era inocente en aquel momento, ¿no? Hoy ya no tendría ni gusto en hacérsela. Ha sido para mí el culpable de muchas personas que están allí en Paracuellos, espero que lo lleven allí, parece ser que no lo van a enterrar en Paracuellos, me parece muy bien, pero me voy a quedar con una frase... Van a esparcir las cenizas en Gijón. En Gijón. Sí, en el Cantábrico, ¿verdad? Pues sí. Me quedo con una frase, la de Jorge Bestringe, que me ha dejado asustado. Dijo que había que tener una estatua en cada plaza de España... Ole.
para Santiago Carrillo. Los extremeños se unen. Don Gaspar, él negaba lo de Paracuello, sin embargo sí ha habido a unas cuantas personas a los que les confesó que sí, por ejemplo a Semprún, y lo comentaba precisamente, lo escribía César Vidal en un artículo, y sí, también le hizo la confidencia a otros. Lo que pasa que, bueno, se disculpaba diciendo que la guerra, pues es la guerra y es así, que claro, la guerra lo que saca, lo que hace aflorar es, pues, claro, cómo es realmente la persona. Precisamente... Conviene para la gente joven que nos está viendo ahora también aclarar que en el año 1936 Carrillo, muy joven, fue nombrado consejero de orden público de la Junta de Defensa de Madrid, entonces presidida por el general Miaja. Y ahí, que es a lo que se están ustedes refiriendo, al poco tiempo fueron asesinados, sacados de las cárceles, más de 2.000 personas en Paracuellos del Jarama. Y él lo que alegaba era que, y aquí hay algunos juristas que no me dejarán contradecir la realidad del ordenamiento, que él lo que desmentía era que su jurisdicción terminaba en Madrid, es decir, que no alcanzaba a la zona de Paracuellos del Jarama. Y lo que sí, no queda ninguna duda, yo creo que al margen de esas revelaciones que usted ha hecho, es que él, aun no habiéndolo ordenado, sí pudo haberlo, evitado, o por lo menos evitado, claro, o al menos intentado evitar. Claro, pero claro, hay otros también elementos que se pueden quizás sacar a colación. Usted hablaba de Semprún, entre otros. Él, durante su férreo, porque él al principio era muy especialmente estalinista, su férreo control del partido, pues expulsó a intelectuales como Semprún, fue acusado, aunque él también lo desmintió, pues de delación a Grimau, el famoso Grimau, etcétera. Es decir, que tiene un lado sí, que positivo. apareció 30 años después y que Franco fusiló, que no lo perdonaron. Tiene un lado positivo, que es el que está saliendo todo en esta geografía como consecuencia, pues, del reciente fallecimiento. Todavía no esparcidas las cenizas, y es un sentimiento natural del ser humano esa solidaridad a sus allegados y a su familia, pero junto con ese lado positivo que está destacándose, pues que él contribuyó, pues, a que el Partido Comunista formase parte de la transición y de una monarquía parlamentaria, con la famoso también el eurocomunismo, una cierta, pero tiene también este otro aspecto más oscuro que yo simplemente puntualizaba. Yo me pregunto por qué Garzón no pidió en su momento también el certificado de defunción de este. El ex-juez, gracias. Sí. Lo tenía fácil, pedía de una persona, o muy ignorante estaba Garzón de que Francisco Franco ya no vivía, y muy ignorante estaba de que este sí vivía. O sea, que son cosas, en fin, es una historia, desde luego, para pasar página, pero la llamada memoria histórica la han movido los señores de la Rosa. Claro. Los de la Rosita, claro, son los que han movido la llamada memoria histórica. Porque y los demás, los que no son de la Rosa, han asentido siempre. Totalmente. Porque yo no veo demasiadas voces críticas en este momento por parte de la derecha española. A mí me pareció un personaje nefasto de la historia de España, y desde luego, como cristiano, pues pedir una oración por él, que le he rezado, pero poco más puedo hacer. Es decir, yo creo que afortunadamente su memoria quedará poco a poco olvidada. Es decir, otros personajes parecían mucho más importantes, hoy día no se acuerda nadie, y yo creo que de él no se va a acordar, a no ser para cosa negativa, no creo que como cosa positiva. Pero fíjese qué diferencia, que falleció también este mismo año don Manuel Fraga, y aquí en el Parlamento hubo unanimidad cuando entonces los de Izquierda Unida creo que se ausentaron, etcétera, y teniendo en cuenta que no tiene ni mucho menos este lado oscuro que aquí se ha puesto de manifiesto, ¿no? Así es, y también lo leí esta mañana. Sí, yo me atrevo a decir, primero, que en el momento de la defunción, en el momento de la muerte, pues al final todos somos muy buenos. Este es un sentimiento, no sé, que creo que nos acompaña a todos. He visto en algún medio de comunicación que dicen, una expresión que yo también suscribo, que Dios le acoja en su seno, porque a lo mejor la inmensa bondad de Dios pues también acoge a este tipo de personajes. Dicho esto, si me permite a modo de resumen, su vida presenta claros y oscuros, más que oscuros, muy negros. Yo creo que ha sido un hombre, si acaso, afortunado,
97 años, buen estado físico. Don Manuel, y durmió durmiendo la siesta. Físico y psíquico, muere en su casa. Y, hombre, yo creo que tuvo un papel importante en la transición. No sé si fue, desde luego para mí no fue el eje de esa transición. Seguramente domesticando lo que podía echarse al monte o dando instrucciones, creo que ese papel no se puede desconocer. Pero a partir de ahí, pues decía don Joaquín, le olvidarán. Ayer noche he tenido ocasión de ver en algún medio una entrevista que le hacían, que seguramente era de las últimas que le hicieron, y él mismo decía, me recordarán mis hijos, me recordarán mis nietos, y luego pasaremos y punto. Me parece un ejercicio de sinceridad y de durísimo, si acaso de triste realidad, pero pasaremos todos. Bien, Pues pues es aquí cierto que la quedan... historia de la transición no sería la misma si él no hubiese participado. Claro, sí, pero eso no quiere decir tampoco que sea, bueno, pues el eje de la democracia, que gracias a él tengamos democracia, que sea uno de los padres, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Bien. Sí, perdóname, es que hay un dato que a mí me parece que es muy importante, que en aquel momento de la transición todos tuvimos que ceder, y algunos en sucesión, que era mucho menor que la de otros, se la engrandecieron, y porque se la engrandecieron, pues tuvieron esa proyección. Yo creo que había otras fuerzas y otros personajes mucho más importantes. Don Domingo los citaba. Bien, pues tras estas pinceladas, por otra parte obligadas, sobre la muerte de Santiago Carrillo, vamos con otro tema. Esta mañana en el Parlamento se debatieron muchos temas, uno de ellos sobre Cataluña, un problema que tiene ahora el Gobierno de España. Pide, pues lo de siempre, independencia, pacto fiscal. Vamos a ver algunos de los momentos. Existe un grave problema. Una mayoría de catalanes no está de acuerdo con el trato político, económico y financiero que se da a Cataluña. Una mayoría no se siente cómoda ante un proyecto de Estado en el cual no parece caber Cataluña. Y Cataluña se lo dice sin ir contra nadie, con un civismo y un respeto extraordinarios, con serenidad y firmeza y con grandes dosis de ilusión ante el proceso que se abre. Y lo peor es empecinarse en el error y tomar después decisiones equivocadas. Lo mejor es actuar con responsabilidad. En este momento los catalanes tienen muchos problemas, como los ciudadanos de otras comunidades de España. El más importante es que hay 800.000 personas que no pueden trabajar. Es su déficit, es su deuda, son sus problemas de liquidez. Y ahora lo que no se puede hacer es echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás, ni generar inestabilidad política tomando decisiones equivocadas. Ahora se trata de colaborar todos en aras del interés general de los ciudadanos y no en aras del interés de una ideología. Les sugiero que dejen de usar el anticatalanismo como fuente de votos, que dejen de acosar el catalán, sea en Cataluña, el País Valencià o las Illes, que dejen en paz el modelo educativo catalán que facilita la cohesión social y evita la segregación de los alumnos en función de la lengua. Solo si tirios y troyanos dejan de cavar ese foso emocional entre ciudadanos, se podrá abordar una situación con democracia y sin excluir ninguna propuesta ni solución. Que Cataluña es fundamental para España y España es fundamental para Cataluña. Que no vamos a salir de esta crisis económica sin Cataluña, porque es uno de los grandes motores de crecimiento económico de España, y que las políticas del Gobierno de España serán eficaces pronto en Cataluña para que veamos una nueva etapa de... Don Manuel. Bueno, es un tema realmente... Es un tema realmente pintoresco, porque cuando va el señor Mas a pedir más, cuando va el señor Mas a pedir financiación, él ofrece independencia. Yo no sé si es que, como a Frankenstein, le ha crecido el monstruo. Hombre, es probable que se sientan reforzados porque ha habido 1,5 millones, dicen, de manifestantes. Yo creo que hay que separar los que iban a pedir independencia y los que iban a protestar por la situación. En todo caso, y los que iban de fiesta. En todo caso, sí, si ponemos autobuses y damos bocadillo, aunque sea de butifarra, pues nos apuntamos y además los regamos con unos vinos prioratos, pues fantástico. Con un vino de Sober, mejor. Hombre, sí, alguno habrá, que hay muchos de Sober en Barcelona. Con Domingo lo disperse. Pero yo este tema me lo plantearía en clave de Constitución.
la Constitución española se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. Bueno, y en la idea de la solidaridad, y también en la política o en la práctica del absurdo. A mí me parece que en el mundo global contra el que no se puede estar, alguien ha dicho que estar contra el mundo global es como estar contra el tiempo que hace, no conduce a nada, pues tiene poco sentido pensar en clave de independencia. No sé si han estado jugando con la idea de la independencia para decir, a ver si por esta vía obtenemos mejor financiación. En todo caso, es una patata caliente que evidentemente tiene el gobierno, que tiene que lidiar muy bien. Y no podemos olvidar que si los catalanes son 7,5 millones, 1,5 millones representan el porcentaje. Yo soy de letras, pero cualquiera de letras también se da cuenta de lo que eso representa. Sí, faltan unas horas para que se reúna el señor Mas con el señor Rajoy, ¿no? Sí, yo creo que ha dado usted en la clave cuando aludía al doctor Frankenstein, ¿no? Es decir, todos recordamos cómo en este caso, de igual manera que el doctor Frankenstein va creando un monstruo y después se le escapa del control. Aquí, entre todos, porque usted habla de cifras, aquí somos casi todos de letras, pero es que hay muchísimos más que no solo no fueron a la manifestación, sino que no estarían en absoluto de acuerdo. Yo estuve una vez en Pekín, poco después de una visita del entonces presidente de la Generalitat, Pujol, que le hablaba al ministro de personal chino de la nación catalana. Es decir, usted dice 7 millones y los chinos con 1.000 y pico, y el chiste era que el chino le pregunta a Pujol, mire, ¿y esa nación, los habitantes de esa nación, en qué hotel se alojan, ¿no? Porque no podemos olvidar, y usted que fue eurodiputado, que lo decía desde el contexto nacional, pero es que estamos hablando, y todos los problemas, aquí el presidente Rajoy hacía mención a ello, los problemas en el contexto internacional, pero pongámonos por europeo. Si la nación catalana, que además no es ninguna novedad, porque ya en la Segunda República, durante unas pocas horas, se proclamó la independencia de la nación catalana, y así fue, si ahora quisiese llevar hasta sus últimas consecuencias, habría que explicarle a la gente, cuando usted habla de la financiación, muy bien, independencia, nación catalana, fuera de la Unión Europea. Para entrar en la Unión Europea, proceso que no es inferior a 5 años, requiere la unanimidad de todos los estados que forman parte. ¿Conseguiría esa unanimidad? Ya. Moneda. Claro, sí. No, creo, además no solamente de España, sino Francia tampoco estaría a favor, me imagino, de esa... Quedaría fuera de la Unión Europea y del euro. Sí, también. Yo creo que yo creo que en este momento han conseguido que los restos españoles estemos cansados del tema. Es decir, yo creo que es un tema que yo ya creo que ni se ve con preocupación. Es decir, yo creo que ya han sido, es decir, estas cosas que ya cansan. Es decir, se ve que es para conseguir algo económico amenazan con algo de tipo político. En este caso, con la independencia. Antes era otra cosa, era algo menos. Entonces yo creo que se le ve la jugada, y yo creo que en este momento hay una despreocupación de lo que puede pasar, a lo mejor inconscientemente, que a lo mejor el tema es muy grave, pero en este momento yo creo que no me preocupa, a mí no me preocupa mucho, yo creo que muchos españoles no, o si no, que lo que se está creando es un poco de, bueno, son tan pesados, allá ellos que se vayan o lo que sea, cosa que sea penoso, porque España sin Cataluña no es España. Ya. Hemos alcanzado el grado ya de saturación, ¿no, don Gaspar? La independencia a Cataluña no va a llegar nunca, eso está muy claro, habría que cambiar muchas cosas, entre ellas la Constitución, o sea, eso es imposible. Pero detrás de ese intento está la parte, la pela es la pela. Bien, primer paso. Cataluña no está preparada ahora mismo, y no lo digo yo, sino lo dicen técnicos del Ministerio de Economía, para administrar sus cuentas. O sea, de hecho están pidiendo a Hacienda pues ayuda, soporte y todo para poder gestionar sus tributos y todo. Por lo tanto, eso es otra patrañada. Está refiriéndose a su deuda multimillonaria. Claro, a gestionar todo lo que tienen encima. Bien, pero fijaros una cosa, todo esto que hemos visto está fenomenal. Pero detrás de todo está algo que ya, y podemos enlazarlo con, si podemos hablar algo, si nos quedó de Esperanza Aguirre, con que Esperanza Aguirre tenía el pasado viernes todo lo que se va a decidir de cara a Cataluña dentro del pacto fiscal. Todas las ayudas que le va a proporcionar Mariano Rajoy,
que ya están habladas y pactadas. O sea, que ha claudicado. Y ese ha sido el principal motivo, no ha sido Bolinaga, no ha sido nada de esto. O sea, y no ha sido los recortes que vendrán a partir del... Los recortes entran también. Después, su enfermedad ha sido otra historia, que además una enfermedad que dijo que ya estaba superada. Pero bien, aquí en la bitácora decimos, y los nietos, todo eso está muy bien. Pero la auténtica clave ha estado en que tuvo conocimiento el viernes. O sea, primero, Mariano Rajoy sabía que se iba a marchar, lo que no sabía cuándo. El viernes pasado, Esperanza Aguirre se lo comunicó, se lo confirmó a Ignacio González. No se lo confirmaron a Rajoy, curiosamente. De ahí viene el hecho de que le pidió cita y que afortunadamente don Mariano tuvo la posibilidad de recibirla, que si no, Mariano se entera por la 4, los informativos del mediodía. Se entera, ha dimitido Esperanza Aguirre. Bien, pero el gran... digamos, la gran preocupación de Esperanza Aguirre está en lo que Mariano Rajoy va a aceptarle a Artur Mas. Esa es la clave. Todo lo que ahí se parafrasea en ese, y vosotros como políticos lo sabéis, eso es teatro y me parece fenomenal, y si tuviéramos a Paquita la del barrio cantando La vida es un puro teatro, pues fenomenal. Pero es teatro. La verdad está en los números, y esos números a día de hoy, en este momento, aunque mañana es la reunión, se conocen perfectamente, y el problema está en que Mariano Rajoy va a ceder al 100%, no va a ceder en el tema de la independencia, que además, como decíais vosotros, sería la repanocha para Cataluña, un desastre, vamos, sería anti todo, ¿no? Bueno, entonces puede ser que dimita alguien más, ¿no? Hay mucho movimiento. Si me preguntas directamente qué más pasa en Génova, pues te digo que el PP madrileño está completamente roto, el aguirrismo existe, cosa que no existe en el rajoyismo, pero en definitiva está roto, pero está roto ya desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Lo que pasa es que es un partido estructurado, es un partido responsable, es un partido serio, es un partido que es incapaz de criticar a sus compañeros, aunque en público, en privado lo hacen con toda franqueza, pero en público no lo hacen. Simplemente se van con Mario Conde, pero sin criticar. Efectivamente, o a Mario Conde, digamos, que aprovecha esa posibilidad de decir, hombre, vosotros que pensáis más o menos como yo, pues mira, aquí tenéis un partido democrático, ¿no? Bueno, pues ocurrieron más cosas esta mañana en el Congreso de los Diputados. Los socialistas le preguntaron a Rajoy si realmente tenía algún plan real para sacar a España de la crisis, y Rajoy les recordó la herencia socialista una vez más. Me decía usted, señor Pérez Rubalcaba, si tenía un plan. Claro, el plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y para eso tenemos dos opciones: o seguir con las políticas que ustedes pusieron en marcha, que son las que nos han traído hasta aquí, o cambiar de política. Y eso es lo que hemos hecho, cambiar de política. Y la política consiste en reducir el déficit público, como lo he dicho, porque si no reducimos el déficit público no vamos a poder financiarnos, como usted sabe muy bien, hacer reformas estructurales, como usted sabe muy bien, necesarias para la flexibilidad y la competitividad de la economía, y reestructurar el sector financiero. Entonces, yo comprendo que a usted no le guste la política económica que está llevando a cabo el Gobierno, pero lo que no puedo hacer es poner en marcha la que ustedes llevaron a cabo en la pasada legislatura y en la anterior, porque es lo que nos ha traído exactamente hasta aquí. Señor Pérez Rubalcaba, le entiendo, pero usted tiene que entender que sus políticas han traído a España hasta aquí, y por tanto sus políticas hoy no se pueden aplicar, porque si las aplicamos España estará mucho peor que como está en estos momentos. Hay que cambiar, hemos cambiado, esto tardará en producir sus efectos, pero no le quepa la menor duda de que dentro de poco volverá a haber en España crecimiento económico y empleo, que es para lo que trabajamos. Le diré, señor Rajoy, hay millones de españoles que después de estos 9 meses saben o confirman o han visto confirmado lo que sabían, que ustedes son un partido antisocial. Y hay otros que se han dado cuenta, en contra de lo que pensaban, que son ustedes unos pésimos gestores económicos, porque sus políticas son tan injustas como ineficaces. Y le voy a decir una última cosa. Hoy muchos españoles, y con esto acabo, tienen una sospecha y una convicción. La sospecha, señor Rajoy, es que usted no sabe dónde va. Y la convicción es que por el camino que usted les lleva, de ninguna manera quieren seguir. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sucedía esta mañana, don Domingo. Sí, efectivamente, yo creo que hay que pues aclarar lo que el presidente Rajoy ha venido puntualizando,
y lo debía de haber hecho ya desde el comienzo de la legislatura. El primer día, cuando se hablaba de que la transición había sido y el traspaso de poderes modélico, pues mire, es que en una semana se habían ocultado miles y miles de millones de euros de déficit, y por lo tanto en 8 meses pues hay que hacer una serie de medidas que lo ha dicho en varias ocasiones ya el presidente Rajoy, impopulares, desagradables, que no nos gustan. Es decir, a mí, no, y yo creo que puedo hablar en su nombre también, no nos gusta que nos suban los impuestos, que nos bajen el sueldo, que nos retiren la paga extra, pero hay que decir, y por lo tanto, que esta situación ha sido creada por estos últimos 7 años de absoluto desbarajuste. Antes usted hablaba de Frankenstein, pues imagínese, es que el señor Zapatero, el primer trabajo que tuvo fue este. Entonces, ¿cómo? Es decir, hizo experimentos que salieron muy mal, y francamente lo que hay que acabar ya de una vez por todas es eso. Y yo insistiría, un poco tomando el hilo que nos apuntaba don Gaspar, y hay que exigir responsabilidades. Hay que terminar con una clase política que está al margen del amparo, es decir, del ordenamiento jurídico civil, penal y administrativo del resto. Es decir, el que ha gestionado mal tendrá en esto, en la banca, en la caja, etcétera. Y por lo menos, además, ya que se habla tanto de los impuestos, hay que perseguir, lo están diciendo todos los días los inspectores de Hacienda, y usted como inspector de trabajo le toca algo también, hay que perseguir en serio el fraude fiscal. Que es, ahí se escapan miles y millones. En efecto, no nos gustan los recortes, pero lo que menos nos gusta es que nos engañen, y es que nos mientan, y que nos digan una cosa hoy y mañana luego se haga otra. Don Gaspar. Coincido con don Domingo. Desde el comienzo tenía que haber hecho Mariano Rajoy ese ejercicio de sinceridad y no lo hizo. Yo en este caso creo que, y confío en que podamos los españoles cambiarle ya el calificativo que para muchos tiene, que es el de mentiroso. O sea, confío en que pueda modificar cosas, que pueda hacer malabarismos, porque tendrá que hacerlos para que digamos, bueno, pues no mintió, no dijo toda la verdad. Bien. Le voy a hacer, que usted que está bien informado, una pregunta. ¿Puede ser cierto que por su responsabilidad de estadista, dado que la prima de riesgo ahora mismo está desbocada, etcétera, si él dice que en diciembre que el país está absolutamente, como está, quebrado, que los especuladores hubieran sido todavía más agresivos? Mucho más, tienes razón. Hubiera sido peor, pero yo no me voy a remitir ahí, me voy a remitir a que en un momento determinado llegó a reconocer que él sabía perfectamente cómo estaba la situación desde España, la sabía, que conocía todo. Es más, aún digo más, es ser un atrevido entrar en una campaña a decir lo que se está diciendo sin tener esos datos. O sea, todavía me preocupa más que dijera que se iba a arreglar, que el Partido Popular lo iba a arreglar, cuando no tenía datos simplemente por iluminación divina. No, o sea, primero que sé que lo sabía, claro. Por lo tanto, ahora... Lo sabía él, lo sabía Montoro también. Lo sabía Montoro, yo sé de alguien que Montoro perfectamente. Se lo dijo Montoro tenía todos los datos para saber cuál era la situación, porque además, conociendo, y ustedes lo saben mejor, cómo funciona un partido como es el Partido Popular, esa información se tiene. Se tiene. Bien. Por lo tanto, para mí está la confianza en este momento. La única confianza que tengo es que digo, bueno, pues mira, hombre, lo que decías ahora, don Domingo, en este momento no lo pude decir porque hubiera sido un desastre en aquellas fechas, bueno, pero lo dije después y sobre todo una solución. A mí eso es lo que me preocupa, porque el empleo, por ejemplo, usted que es empresario, el empleo. En Galicia, 130.000 personas al paro desde las últimas elecciones, 130.000 más. Y evidentemente no tiene la culpa solamente Feijóo, ni Mariano Rajoy, ni Zapatero. La tiene un sistema que falla algo, por algún lado falla la historia. Sí, yo lo que le achaco es que no está cumpliendo cosas lo que dijo desde el primer día el señor Rajoy, que eran las reformas, por ejemplo, la unidad de mercado, que no se ha hecho absolutamente nada. Sabemos que hay normas en arquitectura, en instalaciones industriales, en todo tipo de cosas que son diferentes por cada comunidad. No se ha hecho nada, es decir, que eso supone un coste enorme para cualquier persona que quiera trabajar en España. Otro tipo de tema es, por ejemplo, la duplicidad de organismos.
yo siempre pongo el ejemplo, es decir, que me creeré el día que desaparezca Meteo Galicia. Que yo no sé para qué se creó una cosa en Galicia, hay en el País Vasco y en Cataluña ¿Qué cosas es para igual. que los ciudadanos...? Meteo Galicia pues es el que da información meteorológica cuando hay un servicio nacional, ahora se llama Agencia Estatal de Meteorología, que nos la ha dado siempre perfectamente. Entonces, ¿para qué es crear en Galicia una cosa igual? Lo crearon porque lo habían creado antes en Cataluña, en el País Vasco, y no sé si habrá más comunidades. Pero este tipo de cosas que estamos pagando innecesarias, es decir, creo que son urgentes. Digo que lo iba a hacer. Hasta ahora no he visto que hayan desaparecido organismos duplicados o triplicados, que habrá algunos, porque a lo mejor algún ayuntamiento también tiene su servicio meteorológico, que no me extrañaría nada. Pues ese tipo de cosas es lo que me gustaría, pongo dos ejemplos, pero me gustaría que esto fuera adelante. Y creo que la recuperación en España, cuando luego no se gaste tanto en público y digamos, los ciudadanos tengamos nuestro dinero para gastarlo nosotros, no que nos lo quiten para gastarlo el Estado. Muy bien. Sí, herencia socialista. Irónicamente, he escuchado a un político, digamos que importante del Partido Popular, hacer una reflexión. Le preguntaban, dice, oye, ¿qué puede ser peor que ganar las elecciones? Nos referimos a las del 20 de noviembre. Y alguien le contestó, que perder las elecciones, perdón, dice él, ganarlas, porque sabían perfectamente con lo que se iban a encontrar. Sí, sí. Evidentemente, en una campaña hay que animar a la gente a que vaya a votar, hay que prometer soluciones, si no, no te presentes, evidentemente. Y se encuentran con que han de reducir el déficit, se encuentran con que han de realizar reformas estructurales y han de reorganizar el sector financiero. Y todo esto pasa por la adopción de una serie de medidas que no nos satisfacen a todos, a mí y a muchísimos funcionarios, no solo los que salen a cortar el tráfico, a hacer ruido, sino a los que formamos, don Domingo, la mayoría silenciosa, pues nos tienen, entre comillas, ligeramente enojados. Tan enojados que yo pienso en algún momento que de cara a las elecciones en Galicia alguien pueda, en fin, pretender castigar a Rajoy, castigar al Partido Popular en la persona de Núñez Feijóo en el Partido Popular. Evidentemente, no iba a decir yo he dicho, no me puedo citar a mí mismo, mi modestia no me lo permite. He escuchado muchas veces y participo de esa idea, de que hace falta muchísima pedagogía política. Hay que explicar una y mil veces lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, porque podemos entrar en la línea de las reformas necesarias, decía don Joaquín alguna de ellas, en reordenar administraciones, que probablemente pasen también por la reordenación del propio Estado, de la propia Administración central. Claro, eso es lo que se les reclama. No estamos hablando de vaciar de contenido las autonomías. Yo personalmente soy un defensor convencido de la autonomía como mecanismo de descentralización administrativa, sobre todo. Pero lo que está claro, lo que es necesario, es que empecemos a poner orden, que se eviten duplicidades y más que duplicidades, que se supriman o que se reduzcan el número de asesores, sobre todo que lleguemos a una conclusión. Mire, nosotros hemos estado viviendo durante muchos años como ricos. Hemos pretendido desconocer que nosotros no éramos Champions League de la economía. Hemos pretendido, supongo que malévolamente, obviamente, desconocer que estábamos en una crisis profunda, como otros países de nuestro entorno, y que teníamos que ajustarnos a llevar una administración de acuerdo con nuestros ingresos. En esta situación es muy difícil la labor que tenga que desarrollar un gobierno, y esto es lo que provoca esta situación. Yo estoy convencido de que no hay otra solución. Bien, en todo caso. Pero vamos a ver, voy a decirlo así coloquialmente, el malestar, el cabello del ciudadano es porque es quien sufre las reformas, los recortes, quien está perdiendo en este momento, mientras pues no se recorta por la cúpula. Y yo me parece que estoy hablando de hace 3 meses, me parece que esto ocurrió porque esto lo llevamos diciendo desde diciembre. Quería nada más un último tema para pasar a lo que es la pre-campaña de las elecciones gallegas. Otra de las cosas que se comentó esta mañana en el Parlamento es sobre, pues una pregunta que le hicieron los socialistas, cómo contemplaban un nuevo rescate para España. Y pues la respuesta de la vicepresidenta Soraya Sáenz
Santa María, pues es que, bueno, pues que están de alguna manera analizando, que bueno, que todo depende de las consecuencias que puede traer. En definitiva, que están leyendo bien la letra pequeña. ¿Por qué se dice esto cuando realmente ese rescate ya prácticamente está? Pero fíjese usted, yo he oído incluso a gente, y no me parece descabellado, de nuestro entorno al que usted hacía alusión, en este caso era un médico, pero que hasta no le parece mal a la gente, dice, pues mire, yo casi prefiero que me rescaten, porque entonces va a venir una persona de fuera, seria, que dice, usted que tiene triplicado, cuatriplicado, etcétera, pues esto se acabó. Ustedes, señores diputados y senadores, viajan desde Vigo, La Coruña o Santiago en la clase alta y tal, aunque con eso no se arregla, por supuesto, la crisis, y aunque vengan diciendo, no, pero es que es por el mismo precio, no, mire, se acabó esto. El otro día venía el primer ministro de Finlandia, que venía en un vuelo particular aquí a Madrid, y por supuesto con una persona de asesor. De Ryanair, seguro, ¿no? Sí, bueno, pero fíjese, hay un elemento en el que todos han hecho incidencia, que es que eso es verdad, es decir, ya lo ha prometido el presidente Rajoy, la reorganización de la estructura administrativa del Estado. Pero hay otro elemento más importante todavía que eso, porque eso al final, si se recortan los gastos, si se ajusta el presupuesto, se arregla. El problema que tiene España, que hace que sea el país más endeudado del mundo, es que tiene una deuda privada absolutamente inasumible, porque usted en alguna ocasión habló de un tema que sé que le gusta, que es el de las preferentes y tantas otras, parecidos productos, y un sobreendeudamiento que se ha producido al autónomo, al empresario, por supuesto al ciudadano, que ahora no lo pueden pagar. Aquí fallaron todos los controles, el del Banco de España, el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y nadie responde. Respondemos siempre los mismos. Va a tener que llegar un momento en que se diga, no, mire, el que ha hecho una gestión nefasta, con dolo, que ha dilapidado el dinero, que es de todos, tendrá que responder. Bien. Domingo, chapó. Vamos una a ver. intervención la clave, por aquí para pasar la clave a es la pre-campaña gallega. Tú lo has dicho. El rescate parece ser que es la desgracia, y no es así. Lo has dicho, o sea, hay que empezar a pensar que si el rescate ayuda, políticamente quizás sea... pero hay que saberlo vender. Hay que saberlo. Lo que no se puede Volvemos es a la negar. pedagogía política. Claro, ahí está. No, pero no me vendan eso como bueno, por favor. No, pero hay que saber, pero un momento, no como bueno, pero un momento, ¿qué es mejor? Que venga un dictador aquí al que nadie ha votado, al que nadie ha elegido, eso es otra historia. a que nos apriete pero el rescate, las tuercas si a es todos. necesario, entonces ¿tú qué prefieres, Magdalena? ¿Morirte asfixiada Que o que te den una cuenten bombilla? la verdad, que me cuenten la verdad. Lo que acaba de decir que el se profesor. recorte por la cúpula. Perfecto. Que se adelgace la administración, pero que se acaben con Meteo Pero que se cuente la Galicia y verdad, esas lo que cosas. dice Domingo. Sí. Dice, si tiene que venir el rescate, que venga, no podemos estarlo negando y al final viene. Es que ese es el problema, falta de comunicación del Pero PP. es que aquí yo creo Sí. que, Tienes que ir más a Génova, que hay Domingo. dos cuestiones, lo veía un amigo. dos Si no, cuestiones allí en distintas. Río Frío, nos lo Hombre, das en brevemente, Río que vamos Frío. ya por la brevísimo, campaña brevísimo. gallega. Una primera cuestión. Don Domingo lo ha dicho, la deuda de las familias, la deuda privada. A ella se une la deuda pública. Es decir, no tenemos. Si no tenemos, tenemos dos soluciones. Una, suspender pagos, y otra, pedir financiación. Correcto. Ahí vendría el rescate. Hombre, yo quiero entender o quiero interpretar que esa demora, ese estamos en ello, estamos estudiándolo, debe ser una negociación, por supuesto, secreta. No tiene por qué trascender todo. Quiero que me cuenten la verdad, pero creo que hay cosas que se cuenta al final, no se cuenta del proceso. Y que estén negociándose las condiciones, esa expresión hermosa de esa palabra, la condicionalidad. Ya. Que estemos en trámite. Si pudiéramos pasar sin rescate, porque al final el rescate conlleva una pérdida de soberanía. Viene la famosa troika, los tres hombres de negro y nosotros... Sí, pero al ciudadano de a pie, ¿qué más le pueden hacer? La pérdida de soberanía es un hecho ya. Es más, yo creí que el tema de Esperanza Aguirre también iba por ahí, aparte de esto que dice usted, dice, bueno, soy aquí presidenta, pero aquí no se hace nada sin que Europa... Es un conjunto general de malestar el de Aguirre, ¿no?
Claro, ella conocía eso, tenía información sobre esos datos. Dice, somos títeres aquí, claro, y a mí lo ella, que me gusta es gobernar, no puedo gobernar ya, pues sus bye bye. votantes bye, la bye. apoyaron por un programa y por unos compromisos, y esos compromisos, por lo que sea, pues no tienen futuro. Ahí está. Que por cierto, esto lo comentaremos en el próximo programa, pero hay quien dice que vuelve Aznar. Don Joaquín. Pues no tengo ni idea. No, eso es una cosa que lancé, lo de Aznar, pero bueno, una intervención sobre esto último. Bueno, pues yo lo del rescate, como he leído cosas a favor y en contra, y políticos a favor y en contra, pues no lo sé. No tengo una opinión porque no tengo ni idea. Es decir, en principio no creo que sea nada bueno el que te mangoneen desde fuera, pero a lo mejor sería, bueno, el mal menor sería eso, que alguien de fuera te pone orden en casa y una vez que está, pero es tratar de como un niño pequeño, ¿no? Decir, bueno, entra allí, te ordeno las cosas y te marchas. Teniendo en cuenta que estamos hablando en la Unión Europea o el Banco Central Europeo. Hombre, es una vergüenza, la verdad. El Banco Central Europeo no recibe el dinero, pues ya que estamos en esta sede, pues no lo recibe por inspiración divina, es dinero nuestro. Es decir, que ni siquiera aquí se recibe así. Claro, pero fíjese, ya que hablaba usted de Aznar... Pero brevemente, que vamos ya con Galicia. Claro, que cuando se habla de la democracia, es que ahora una vez dimitida Esperanza Aguirre y también el alcalde de Madrid, en Madrid, don Gaspar, usted que está todas las semanas, pues no hay ningún cargo que hubiera sido elegido directamente en elecciones democráticas. Sí, también es algo que se está criticando en este momento. Bien, pues venimos entonces ya aterrizando en Galicia. Estamos inmersos en la pre-campaña electoral. Se dice que son las elecciones, aunque esto se diga siempre, parece que ahora sí es cierto, que son por lo menos unas de las elecciones autonómicas más importantes de toda la historia de la democracia y que podría cambiar, según la opinión de determinados analistas políticos, pues la configuración del Parlamento. Desde luego, el mapa preelectoral es cuando menos interesante. Hacía alusión don Domingo al tema de las preferentes. Sí, es cierto, creo que lo sacamos aquí en la bitácora por primera vez cuando todavía ni siquiera se hablaba ni había aparecido ningún medio de comunicación. El tema de las preferentes, que ahí en su lugar, en Vigo, en Pontevedra, pues podrían hacer cierta pupa, ¿no? Y podría ahí el Partido Popular verse muy afectado precisamente por este tema. Podemos hablar con claridad y decir que pueden hacer mucho daño. Creo que absolutamente nada tiene que ver el presidente Feijóo con las preferentes. Las preferentes son un medio para allegar recursos, la entidad bancaria, que se asientan, visto desde mi punto de vista, en la confianza que nos inspira no la entidad bancaria, sino el director, el interventor, el empleado más o menos caracterizado, al que el paisano va con sus ahorros y dice, oye, quiero tener disponibilidad en cualquier momento, capital garantizado y el interés más alto. Y este funcionario bancario le dice, pues tengo aquí un producto en aquel momento. Pero el problema es que fallaron todos los controles que hicieron, era un producto para minoristas. Y que usted lo pinta muy bien. Usted no lo pinta cuando el de la mesita llama, mira, vente por aquí que tengo una cosa para ti muy buena. Cuando al paisano se le casa... Ininteligible, Sí, por supuesto. Pero, don Domingo, yo creo que incluso los que pasamos por ni siquiera para los de perfil financiero. Leemos la letra pequeña, vamos allí y seguramente... Pero aunque se lea, no se entiende. Y luego, además, eso es como la factura de la electricidad, sí, ¿no? Bueno, yo te sigo sin entenderla, o del teléfono, tampoco me fijo mucho, esa es la verdad. Bien, cuando a ese ahorrador particular, al abuelete de un pueblo, se le casa el nieto a la nieta y quiere hacer el regalo, dice, oye, mira que ahora no podemos disponer. ¿Qué ocurre? Que todo lo que pasa es culpa de quien manda, y ante unas elecciones, ¿cómo se decía el refrán? Piove, porco governo, aunque creo que la versión original es piove, governo ladro. Bien, pues eso puede, y 50.000 familias con esa situación, si multiplicamos por un número importante, pues habría que aclararle a esas personas que no tiene absolutamente nada que ver el responsable político o el candidato del Partido Popular. Ni siquiera el responsable de ahora de la entidad financiera. Ni siquiera.
ni siquiera aquel probablemente al que le mandaron, oye, coloca esto, que esto es un buen producto, esto es como lo del Fórum Filatélico, como otra serie de cosas. Don Gaspar, ¿cómo se presenta la campaña? ¿Cómo ve el mapa Yo electoral? veo 5 programas electorales distintos. Creo que la sociedad está cansada, en principio, de PSOE-PP, PP-PSOE. Feijóo está sufriendo, o va a sufrir en campaña, pues las medias verdades de Rajoy, eso lo tengo muy claro, y habrá cosas que le pueden pasar factura. ¿Son un plebiscito realmente, como se dice, estas elecciones? Sí, yo pienso que son todas igual. A partir del día 4 es donde se empezarán a conocer los mensajes, donde va a haber debate. No, por cierto, hablando del debate, hoy miércoles están con la historia de cuando lo hacen, donde lo hacen, que si ahora, que si el tal, las alturas de las sillas y demás. Bien, para mí el gran... coincide uno con un partido de fútbol. Efectivamente, justo. Claro. Para mí el gran debate, y le hago un reto aquí ya a Popular Televisión, es el de Beiras con Mario Conde. Eso rompería las audiencias, porque les puedo asegurar que el debate de Feijóo con los otros dos, o de los otros dos con Feijóo, ya nos lo conocemos. Hemeroteca, vídeos, YouTube, conocemos todo. Más de lo mismo. El de Beiras, con Izquierda Unida, entrando por la puerta en el Parlamento. A mí, de todas formas, tú estarás conmigo, Domingo, y, hombre, usted también que ha estado en el Parlamento, que cuando estaba Beiras en el Parlamento era algo entretenido, con razón o sin razón, porque allí, yo recuerdo 3 parlamentarios ilustres, ¿no?, que tenían movimiento. Ahí don Manuel también, pero lo vamos a sacar porque ya que está aquí. Era Beiras, Pita y Manuel Fraga. A partir de ahí, digan ustedes, quienes no dormían en el Parlamento. Yo os doy mi palabra. Me deja contar una anécdota, don Gaspar. Claro. En la bancada del Partido Popular, cuando intervenía Beiras, había quienes se iban, dice, yo no lo soporto, y había quienes, voy a decirlo claramente, nos quedábamos, porque Beiras, además de la altura intelectual, es que tenía mucha gracia. Yo comprendo que hay gente que diga, oye, pues a mí me aburre. No. Supuesta en escena, yo tengo algunas anécdotas que no cuento que no es aquí el momento, que eran extraordinariamente divertidas. Su intención de provocar a don Manuel cuando le hablaba había una relación. A mí no me gusta tampoco este tono geográfico, es decir, porque usted dijo algo que es crucial, tuviera o no tuviera razón. A mí lo que me interesa es que tenga razón. A mí que me parece muy bien para el circo. Me parece muy bien que tenga una puesta en escena o que incluso tenga un contenido intelectual incluso importante, pero me interesa el fondo del asunto. Es decir, aquí, pero don Domingo, sí puede ser que te guste... El fondo del asunto es disparatado. Sí puede ser que te guste oír a una persona a la que seguramente no votarías o no estás de acuerdo. Por ejemplo, a mucha gente le gusta oír las intervenciones de Mario Conde, sin embargo, no lo van a votar. Por ejemplo, pero le gusta su puesta en escena, su expresión. Hablábamos de Beiras, que duda cabe, pero bueno, sobre todo por lo que dijo él del contenido. Claro, el contenido ahora no tuviera razón, efectivamente sería un espectáculo que explicase cómo de un entorno en teoría nacionalista se lleva a una alianza con Izquierda Nacional. Pero contradicción política perfecta. Claro, bien, pero vayamos al aquí ahora y el panorama que tenemos. Ya que hace también menciones a otras épocas, yo me voy a remontar mucho más. Como saben, en Roma quien pretendía una magistratura pública se llamaba candidatus, porque iba con una toga de color blanco. Cándido, como muestra de que era puro, limpio, y además incluso la abrían para que se vieran las cicatrices en el campo de la batalla, etc. La palabra candidato persiste. Ahora lo que hay que conseguir es que se esfuercen para que persista también esa credibilidad, porque aquí un elemento fundamental en las elecciones es la participación. Y la participación, cuando a la gente se le habla aparte de la puesta en escena, que yo estoy de acuerdo con ustedes que tiene interés, aparte de eso, cuando se le habla de lo que les interesa y se le intentan buscar soluciones, que al final es la justificación de la política como regulación de la vida social de la comunidad. He sido rápido. Te voy a contestar. Muy bien, sí, al decir tuviera o no tuviera razón, lo digo de dos formas. Tuviera o no tuviera razón. Pero no vayamos al pasado. No, vayamos a lo que es ahora. Sí, que interesa, porque yo lo que quiero es la foto y el tal, y después
tuviera o no tuviera, o tuviéramos o no estuviéramos de acuerdo con lo que decía. Esa es la puntualización. Pero para que no se quedara nada. Venga, Efectivamente, vayamos al presente, vayamos al presente. No sé si vieron ustedes un análisis que hace Carlos Ruiz Miguel en un artículo excelente en Periodista Digital, donde expresa un panorama de qué podría ocurrir, que bueno, está bastante bien pensado, ¿no? Sí, he leído el artículo y me ha gustado, sí, como casi todo lo que escribe este señor. Pero a mí me gustaría, hay dos temas ahora en esta época que no me gusta. En primer lugar, no me gusta el que se hayan adelantado las elecciones. Creo que, teniendo como tiene una mayoría, debía haber aguantado hasta el final la legislatura aquí en Galicia. Que no había... Es contradictorio porque acaba de decir la duplicidad. Don Domingo. Hay unas elecciones convocadas en el País Vasco, se trata también de ahorrar. No tiene nada que ver y no se ahorra nada. Pero vamos a ver, pero las anteriores elecciones... Lo de los presupuestos para el que eso... También, y se ahorra, no vamos a estar 7 meses en... además el adelanto es puramente técnico. Pero bueno, las adelantó es el presidente y puede adelantarlo. Vamos a ver, sé que lo puede adelantar, pero las anteriores elecciones que convocó el señor Pérez, resulta que las podía haber convocado con las elecciones europeas y no las convocó. Fueron 2 meses de diferencia. Yo lo veo por el problema del ciudadano. Yo estuve en las elecciones generales, fui presidente de la mesa electoral de mi distrito. Hombre, enhorabuena. Bueno, y cumplió la función de servicio a la patria muy importante, porque a las 7:30 de la mañana estaba yendo a misa, a las 8 menos algo estaba ya tomando posesión de la mesa. Ya acabé mi función a la 1:30. La misa fue muy rápida, entonces. Sí. Don Domingo. A la 1:30 de la madrugada del día siguiente. No solamente yo, sino que estaba, porque luego encima, después de recoger, tuvimos que ir a la Junta Electoral a llevarlo. Y encima, como son generales, lo que más tiempo se tarda es el Senado, porque el Congreso o las elecciones municipales se hacen rápido. Pero eso tarda mucho. Entonces, pensando también en los ciudadanos, que se tienen que movilizar, no solamente a los que nos toca estar como buenos ciudadanos en la mesa, sino también los interventores de los partidos políticos y tal. Es decir, es un movimiento que tampoco... Es decir, hemos tenido unas elecciones en noviembre. Hay ahora, es decir, oiga, dejar un poquito descansar a la gente. Por eso no me gusta, desde el punto de vista ciudadano, ese adelanto. Además, cuando yo creo que no había necesidad ninguna. Y segundo tema. Creo que este fin de semana han estado el señor Vázquez y el señor Núñez han estado por Sudamérica para recabar votos. Bueno, me parece indignante el sistema de esto de los votos del extranjero. Vamos a ver, la revolución en Estados Unidos empezó el motín del té en Boston con una frase, bueno, la frase en inglés, yo no la voy a decir, es una frase que rima. Dígala, que somos trilingües todos aquí. Más o menos es, no taxation without representation. Es decir, que no quiero impuestos que yo no haya podido votar. Es decir, los colonos de Estados Unidos decían, bueno, si el rey de Inglaterra nos quiere poner impuestos, bien, pero nosotros tenemos que decir alguna palabra sobre ello. Bien, yo ahora vuelvo a la frase del revés. Creo que no debe votar nadie, sea español, y además los españoles que viven allí ya son de tercera generación, que no tienen ninguna relación aquí, que no pague impuestos en España. Es decir, la persona que viva en el extranjero y pague impuestos en España podrá votar. El que no puede votar, porque una persona de tercera generación... Yo puedo, es decir, hay una modificación en el Código Civil que contradice todo lo que usted está hablando respecto de la nacionalidad. Sí, es decir, otra cosa que no tiene nada que ver... Termino, don Joaquín. No, yo lo que digo es que yo no estoy hablando de la nacionalidad, estoy hablando del derecho al voto. Consigo el derecho al voto en su sistema. Pues habrá que cambiarlo. Otra cosa que hay que cambiar es que ese voto sea efectivamente limpio, transparente, que voten como tantas veces. Es decir, eso sí que es recurrente. Yo suscribo todo lo que él dice y es mi eterna reivindicación. Pero que cada uno el ordenamiento jurídico tiene que ser completo y no se pueden dar señales equívocas. Es decir, cuando usted confiere, como se hizo, que ahí pueden estar las discrepancias. Cuando se confiere con mucha amplitud la nacionalidad, en la que sí que había que ser generosos con españoles que la perdieron en otra época, simplemente usted que es mujer, por el hecho de haberse casado con el nacional de otro país, perdía automáticamente la nacionalidad española. Bueno, pues hay que ser generosos en la recuperación de la nacionalidad, podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Y lo que no puede hacerse es, como se hizo, ampliar la nacionalidad hasta los nietos, etcétera, de quienes originariamente eran españoles, y después restringir algunos de los derechos consecuentes a la nacionalidad. Todos tenemos parientes allí y sabemos que tienen nacionalidad de la del país donde viven, y aparte tienen la española, con lo cual están votando en dos países y sobre todo están decidiendo en ciertos ayuntamientos pequeños, en ciertas comunidades, cosas que... Esto nos llevaría mucho un monográfico. No, por supuesto, que duda cabe, no lo diga en broma, que eso sí es cierto. Y además, si acepta una posición discrepante
discrepante. Es la eterna cuestión, como la mía, pues... Es la eterna cuestión. Yo creo que aquí se han tocado 2 o 3 temas. Vamos con él, pero pase del tema del derecho al voto, la inmigración... No, de ese paso. Vamos con el mapa. Don Domingo es un experto, profesor. Sí, vamos con el mapa preelectoral. Lo ha dicho muy bien. Primera cuestión, el adelanto electoral. Yo creo que hay argumentos... No, adelanto no, lo que es el escenario, partidos y demás. Para decir simplemente que, al margen de que es una competencia del presidente del Gobierno, que hay razones, yo creo que de estabilidad política que fundamentarían suficientemente. Ningún presidente será tan tonto como para convocarlas cuando vea que va a perderlas, lógicamente, por supuesto, es su competencia, pero creo que en un país como este, con dos partidos especialmente asentados en el contexto del Estado español, convocadas las elecciones en el País Vasco, a mí me parece plausible y muy aceptable la decisión del señor Núñez Feijóo. Punto. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué puede ocurrir en el escenario? Pues que hay más fuerzas, que las fuerzas tienen que tener, después de aquella ley, creo que del año 1992. Sí, del 5%. Del 5%, que es posible que no, que hay contradicciones, como esa unión, esa boda política de la formación del señor Beiras con Esquerda Unida, que en principio parece que sus postulados o sus principios son absolutamente contradictorios, que no se entiende muy bien, desde luego. Y sin embargo, parece que tiene buenas perspectivas, a pesar de ser antagónicos. Sí, y luego que a mí, si yo fuera responsable de una fuerza política, y como gallego, en todo caso, me preocupa el fenómeno de la abstención. ¿Por qué? Porque yo antes decía la palabra enojados, hay mucha gente cansada, no sé si cabreada, poco proclive a la participación. Y creo que aquí puede jugar un factor muy importante, tener una acción decisiva, la estructura del partido. La idea no es mía, lo he escuchado a alguien que dice, estas elecciones para los partidos que pretendan ganarlas, tienen que ser como unas municipales. Hay que mover a los militantes, hay que concienciarlos de la importancia, tienen que ir casa por casa. Pajar por pajar, que decía Fraga. Sí, casa por casa, pajar por pajar. Con un farol de gas buscando votos. Es el último minuto, don Gaspar, para usted. Pues nada, no, a mí me estoy deseando ya que empiece, que haya más temperatura. No estoy de acuerdo con lo que se dijo desde Sociedad Civil y Democracia, que adelantaba las elecciones porque el partido de Mario Conde pues, se presentaba el día 6, eso no, y tampoco estoy muy de acuerdo con la posibilidad de que Feijóo adelante las elecciones porque va a venir otro recorte. Yo creo que ha habido otros parámetros para que Alberto Núñez Feijóo las adelantase, tampoco es el ahorro, no sé, no lo tengo muy claro. Tal vez el quitar del medio ya y el poner un poco a nuestra autonomía partiendo de un cero, porque estamos haciéndonos una revisión diaria, ¿no? Vamos a partir de cero. Bueno, pues yo creo que ese es el motivo, ¿no? Bueno, pues en programas sucesivos seguiremos y a medida que vaya habiendo sondeos y que vayamos teniendo más datos, pues ya iremos analizando. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Don Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió en este primer día? Muy como un veterano ya, ¿no? No. Sí, estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Don Gaspar. El debate Beiras-Mario Conde, moderada por ti, sería... Yo te garantizo, no sé qué opinan los compañeros, pero... tendría su estilo, ¿no? Pues a ver, pues todo se andará, ¿no? Y con don Gaspar ahí... Pues también. Yo hago una cosa. Porque nos quedó pendiente que él tenía muy buena información y ya saben que aquella frase de que nada es más peligroso que dar de comer a un tigre hambriento en el zoo que hacer las listas electorales. Él tenía mucha información sobre las listas. Pero eso lo hacemos fácil. Escuchen el Cowboy de Medianoche y encima nos sentamos con música y ambientada. Y ya sabe que en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. Yo tengo que por cierto, en el Cowboy también sale la bitácora, ¿no? Claro, la promoción y además, como debe ser, porque es hoy por hoy un programa de referencia en las televisiones españolas y en Galicia ni que decir tiene. Pero yo tengo un recuerdo de Domingo Bello hace muchos años que me facilitó una buena información digna y auténtica y me dijo, ven para aquí, y con don Manuel Fraga, que había tenido un pequeño achaque y me llamaste y... El próximo día lo cuenta. Sí,
sí, pero chapó además. Perfecto, perfecto. Don Domingo, muchísimas gracias. No me acuerdo yo de eso. Ya lo recordarán y lo refrescarán y lo contaremos. Déjeme decir a propósito de ese pretendido debate que auspicia don Gaspar, que en una ocasión, y usted se recuerda, don Gaspar, yo escribí un artículo en un periódico de Galicia titulado "La política no es un teatro". Probablemente podíamos verlo con mucho interés, las diatribas, el enfrentamiento entre dos personas de verbo fácil, pero eso, a la hora de la verdad, para esclarecer nuestra intención de voto, serviría para poco. Muchísimas gracias por haber participado, don Gracias Manuel. a usted por la invitación. Bien, pues gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes. Que pasen buen fin de semana. Perdón, hasta el lunes no, hasta el viernes. Uy, qué salto, ¿cómo estamos? Todavía no estamos repuestos del verano. Que sean felices.